Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 26.5 y como puedes ver en mi iPhone Air, prácticamente es bastante pesadita ya que ocupa 7.07 GB. Luego te estaré explicando un poquito más sobre las nuevas funciones y cambios, pero veamos ahora cuál es el número de versión en el cual nos encontramos ahora mismo. Y como puedes ver, aquí me está marcando la H, así que estamos bastante atrás. Recordemos que tenemos que movernos hacia la letra A para tener la versión prácticamente final de esta versión de iOS 26.5, pero luego también te estaré contando cuando estaremos viendo la versión final de esta actualización. Un detalle un poco curioso es que Apple ha lanzado esta versión con la letra H, pero también la compañía lanzó una versión en el formato IPSW, es decir, este archivo que puedes instalar directamente desde tu computadora para actualizar tu dispositivo, y puedes ver que en este caso la versión de esta actualización sería con la letra D, así que en este caso pues Apple está un poquito más adelantado y no sabemos si esto fue un error o si simplemente pues Apple no lanzó esta versión para que llegara a esa actualización que podemos instalar directamente en el dispositivo, bajando el archivo directamente en nuestro dispositivo sin tener que utilizar una computadora. Así que no sabemos si seguramente estaremos viendo esta semana una segunda versión de esta segunda beta de iOS 26.5, así como vimos la semana pasada que vimos el lanzamiento de una segunda versión de iOS 26.5 beta 1. Pasemos ahora a hablar sobre el cambio más importante en esta segunda beta de iOS 26.5, y es que Apple nos ha mostrado esta alerta cuando ahora abra por primera vez la aplicación de Apple Maps, donde nos está diciendo que esta aplicación podría mostrar anuncios locales basados en tu ubicación aproximada, los términos que estás buscando o lo que sea que entonces aparezca en esta aplicación de mapas de Apple, pero que obviamente va para proteger la privacidad, pues esa información de publicidad no se estará enviando directamente a Apple, sino que se procesa directamente en tu dispositivo. Y esto es una vez más una preparación para lo que Apple estará haciendo muy pronto, de lanzar anuncios directamente en su servicio de mapas. Aquí puedes ver una imagen de cómo se vería esto, cómo estaría apareciendo tanto en las búsquedas como también las recomendaciones que verías en esta aplicación. Así que ya veremos una vez más cuando es que lance esto, y aquí te estaré mostrando cómo se ven estos anuncios una vez lleguen de forma oficial. Pasemos ahora a mostrarte algunos cambios que sucedieron de la primera beta a esta segunda beta, y que como puedes ver, por lo menos en mi caso que vivo en Estados Unidos, cuando voy aquí a la sección de notificaciones puedes ver que no aparece la función de compartir notificaciones o de reenvío de notificaciones como te mostré en mi primera beta, y eso seguramente, como te dije en ese video, fue simplemente un error. Esto es algo que no estará llegando por lo menos por ahora en este lado del mundo, sino que solamente será para la Unión Europea, en la cual pues en ese caso pues se permitirá enviar las notificaciones, por ejemplo a gafas inteligentes, relojes inteligentes, para que no solamente se envíen notificaciones de mensajes de texto o de llamadas, sino que cualquier aplicación pueda enviar notificaciones a esos equipos de terceros. Por otro lado, cuando vamos a la aplicación de mensajes, aquí por lo menos en mi caso en Estados Unidos sí funciona la parte de encriptación de extremo a extremo para los mensajes de RCS, es decir, esto también se está probando en este lado del mundo, aunque se supone que era algo que está llegando a la Unión Europea, y yo creo que también estará llegando a este lado del mundo, será como parte de este nuevo estándar de mensajes RCS, así que se sigue probando todavía en esta versión de iOS 26.5, aunque Apple ya ha dicho oficialmente que no debería estar llegando con esta versión, sino que seguirán probándolo, pero según las leyes de la Unión Europea pues debe llegar en algún momento en el 2026, pero una vez más no sabemos exactamente la versión en la cual estará llegando esta nueva función. Pasemos ahora a hablar sobre funciones que llegaron en la primera beta y también la primera beta versión 2 que no te mostré en mis pasados videos, y es que la aplicación de reloj para poder crear alarmas, cuando creas una alarma para el modo de sueño, cuando vas aquí a esta sección donde dice aparte del despertador, puedes ver que ahora hay una alternativa que dice reproducir siempre en el iPhone, y esto será una excelente alternativa para aquellas personas que duerman con el Apple Watch y no quieran utilizar la alarma de reloj inteligente, ya sea porque no la escuchan o porque no la sienten, pues de esta manera vas a poder forzar a que el teléfono siempre esté sonando aun cuando tengas un Apple Watch cuando vayas a dormir, algo que seguramente será bastante útil para muchas personas. Como pudiste ver, realmente no tenemos muchos cambios en esta segunda beta ni tampoco en la primera, lo que demuestra que Apple prácticamente ya está dejándolo todo para iOS 27, y luego te estaré explicando cuándo estará llegando esta versión final. Cambiemos de tema completamente y hablemos de una de las noticias más interesantes de los pasados días, y es que el reconocido filtrador Mark Gurman, en su publicación que hace prácticamente todos los fines de semana, reveló que Apple está probando un sistema de gafas inteligentes con 4 diseños bien interesantes, y uno de ellos, o la parte más interesante, es que Apple no esté utilizando plástico como utiliza la competencia, como es el caso de Meta, sino que esté utilizando un material llamado acetato, que es un poco más duradero y de mayor
mayor calidad comparado con el plástico que utiliza Meta en sus gafas inteligentes. Y lo otro que también pues, sería bien interesante estas gafas inteligentes es que la compañía está probando 4 estilos, uno que se parecerían bastante a las Ray-Ban, porque obviamente pues algo tiene que tener un diseño bastante universal, uno que sería un poco más como rectángulo, ¿verdad? Como más delgado, como si fuesen las gafas o los lentes que utiliza Tim Cook, unos más ovalados o circulares, y quizás eso sería para aquellas personas que quieran parecerse, diría yo, como Steve Jobs, y entonces unos más ovalados o circular más pequeño. Es decir, la compañía está probando varios diseños para que sea obviamente pues más diferenciador y que haya bastantes alternativas, pero la idea es que estas gafas sean prácticamente como lo que ofrece Meta, es decir, un sistema con micrófonos y también cámaras para que puedas interactuar con la inteligencia artificial, además de escuchar música y tomar fotos. Ahora bien, estas gafas serán bastante sencillas comparado con los modelos más avanzados que tiene Meta, simplemente serán lo que te conté, cámaras de audífonos y pues obviamente pues el diseño bastante icónico de parte de Apple. La compañía sí tiene planes de lanzar unas gafas inteligentes con pantalla, pero eso realmente está muy lejos en el futuro. Pero estas gafas inteligentes, aquí es donde se pone la cosa interesante, pueden estar siendo presentadas a finales de este año o quizás a principios del 2027 para que veamos un lanzamiento en algún momento a principios del año que viene. Así que al parecer la llegada de estas gafas inteligentes de Apple para competir directamente con Meta están bien cerca de que hagan su llegada triunfal. Cambiamos de tema, pero sigamos hablando del reporte que hizo este reconocido filtrador, pero hablemos ahora sobre el iPhone, y es que está asegura que la compañía está probando un color rojo intenso para el próximo iPhone 18 Pro y Pro Max, y esto sería como en respuesta a la popularidad que ha tenido el iPhone 17 Pro con el color naranja, que ha sido muy popular, pero esto también como que recibió un poquito más de empuje en cuestión de las filtraciones y rumores, ya que un reconocido filtrador de China asegura de que este color será el que Apple estará utilizando, porque ya las compañías chinas están como que copiándose de ese color rojo y están pensándolo utilizar en sus dispositivos del 2026 y quizás también los del 2027, así como hicieron otras compañías como Xiaomi, que también utilizaron el color naranja en sus teléfonos inteligentes más recientes y compiten directamente con la oferta de Apple. Así que por mucho tiempo Apple no ha utilizado un color rojo en un teléfono primordial. Ellos sí lo utilizaban en los teléfonos más económicos, también en el iPhone SE, etcétera, pero sería un gran cambio que Apple utilice en los iPhones, los teléfonos Pro. Pero una vez más, como el éxito ha sido tan bueno de este color naranja en el iPhone 17 Pro, no me sorprendería que Apple también lo intente con el color rojo. La otra noticia que sucedió esta semana es que parece que ya Huawei se está como quien dice copiando de lo que Apple estará haciendo con su teléfono plegable, ya que ellos ya han mostrado que estarán lanzando en el futuro cercano, y puedes ver que es un teléfono plegable bastante plano, diría yo, o sea, como que no es tan alto, a diferencia de las alternativas que hemos visto de otros fabricantes, como es el caso de Samsung. Así que esto se parece bastante a lo que se ha rumorado que Apple estará utilizando para su teléfono plegable, que estará llegando, se supone, este año. Puedes ver aquí como que estas imágenes que prácticamente confirman el diseño final de los dispositivos de Apple, tanto los modelos Pro como este teléfono plegable. Así que parece que Huawei se está adelantando a lo que Apple estará haciendo este año con su teléfono plegable. Y una vez más, esto es lo que vemos prácticamente todas las compañías chinas que tratan de imitar lo que Apple estará haciendo antes de que incluso Apple lo haga, en busca de adelantarse y ser como quien dice los primeros, a pesar de que obviamente pues Apple lo va a estar haciendo de una forma bien interesante y bien diferente, pero ya Huawei se quiere como que adelantar a lo que la compañía estará haciendo este año. Una vez más, todavía no sabemos exactamente si esto es lo que estará haciendo Apple, pero los rumores ya han sido bastante fuertes, y también pues vemos esta parte de las copias de las compañías chinas, así que no me sorprendería que en efecto veamos este teléfono plegable de Apple este año. Luego de contarles sobre las noticias más importantes que sucedieron tanto el día de hoy como también el fin de semana, hablemos ahora sobre cuándo estaremos viendo el lanzamiento de iOS 16.5 y veamos un poquito de historia. Que vemos iOS 18.5 llegó prácticamente a mediados de mayo, también 17.5 y 16.5, así que no me sorprendería que en algún momento a mediados de mayo estemos viendo la versión final de iOS 26.5. Si vemos el calendario de mayo de este año, podemos ver que entonces seguramente estaremos viendo una versión final para el 12 o el 13 de mayo, si nos dejamos llevar por la historia. Así que seguramente en algún momento a principios de mayo, ya sea el 5 o el 6 de ese mes, estaremos viendo la versión final de iOS 26.5, es decir, la versión RC, antes de que entonces llegue para todas las personas
personas, pero una vez más tenemos que ver cuán adelantado está Apple y si quizás entonces siguen teniendo problemas o añaden más funciones, así que seguiremos bien pendientes, pero seguramente en algún momento durante esas 2 semanas de mayo estaremos viendo ya la versión final de iOS 26.5. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué piensas tú sobre lo que está haciendo Huawei con su teléfono plegable, la idea de un iPhone 18 Pro en color rojo. Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para no te pierdas los próximos videos que hay aquí en el canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.